Pues le damos gracias a Dios. Buenas tardes, iglesia. Sabemos que el Señor Jesucristo, pues Él siempre está pendiente de cómo va cada congregación, pero sobre todo cada ministerio y cada siervo y sierva que Dios pone al frente de una congregación que Dios levanta. Sabemos que el Señor Jesucristo siempre nos exhorta, siempre nos edifica, siempre nos da victorias, pelea por nosotros. Y entonces Él es siempre el digno de ser glorificado y exaltado. Y en esta tarde, 6 de abril, domingo de 2025, el Señor quiere pues dar esta palabra. Hace unos días el Señor me sacó de mi cuerpo y me llevó a un hogar donde había hombres y mujeres, en el cual el Señor me hablaba en el Espíritu: diles que están así porque han blasfemado mi nombre. Y entonces en la mañana, en la adoración, en la alabanza a Dios, el Señor me ponía carga, me inquietaba y de darte esta palabra. Hay muchos congregantes, varonas y varones, hijos de Dios, que pues ellos no tienen la culpa, porque ellos están en una iglesia que entre comillas se dice ser cristiana, pero no le enseñan el evangelio del reino de Dios, no les enseñan la palabra tal y como está escrita. Entonces, al Dios permitir pruebas, al Dios permitir desiertos, al Dios permitir batallas, al Dios permitir tribulaciones, lo primero que hacen la iglesia es dejar al Señor, abandonarlo. Pero no solamente dejar al Señor y abandonarlo y volver atrás, sino que muchos reniegan, muchos empiezan a blasfemar, muchos empiezan a quejarse y muchos luchan contra Dios. Entonces el Señor en su palabra nos dejó escrita en San Judas 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si te das cuenta, eso dice en San Judas 3. Y en 2 de Corintios 6:13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo está hablando en la iglesia de los Corintios, como padre espiritual y fundador de esa iglesia. Él está hablando y deja en el capítulo 6, desde el 3 al 13, habla de la lista de pruebas, de desiertos que pagó, el precio que pagó por predicar el evangelio. Antes él era que no conocía a Dios, fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. La encarcelaba, la apedreaba, la azotaba, etc. Después de ser alcanzado por Dios, en el cual se le apareció, él fue mudado a otro hombre y ahora radical como un siervo apóstol, siervo de Jesucristo, predicando el evangelio con demostración de poder. Y ahora él vivía en carne propia lo que él hacía antes con la iglesia, porque ahora ya es parte de la iglesia, ya es un siervo de Dios y ahora él es perseguido. Él era perseguidor de la iglesia, ahora ser perseguido por predicar el evangelio de Dios. Y entonces él estaba hablando en ese tiempo, la iglesia de los Corintios, que tiene que pagar un precio muy alto, por el cual se tiene que hacer la voluntad, se tiene que cumplir con la asignación y con el llamado que Dios da. Y él mismo estaba testificando de lo que había vivido y padecido por causa del evangelio. Y entonces
Muchas iglesias están abarrotadas, están llenas de multitudes, hay luces, hay muchas cosas, pero menos la palabra de Dios. Por eso el Señor está hablando que en este tiempo, en muchas iglesias, hay una iglesia de chocolate, que a la primera prueba se derrite. Hay una iglesia frágil, hay una iglesia débil, hay una iglesia religiosa, hay una iglesia conformista, hay una iglesia de entretenimiento, hay una iglesia de eventos, hay una iglesia que quiere pura bendición, pero no sabe lo que es pagar el precio, el compromiso de obediencia a Dios. Hay una iglesia con mucha falta de palabra de Dios. Hay una iglesia muerta, una iglesia sin poder y una iglesia que es para burla del diablo. Esa es la falsa iglesia. Esa no es la iglesia verdadera, porque se predica un evangelio barato, un evangelio de puro amor, un evangelio de que todo te va bien, un evangelio que aunque estés en pecado no te pasa nada. Pero sabemos que el apóstol Pablo en ese tiempo fue escogido para hablarles la verdad, de que se paga un precio y que se tiene que estar consciente para que cada congregante sea vencedor en todo tiempo y en todo momento. Pero en este tiempo es para los pastores que no predican el mensaje, la palabra tal y como está escrita, sin aumentarle ni añadirle. Porque la iglesia de Jesucristo en este tiempo está en deterioro. Dice Joel 1:10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y en Apocalipsis 3:8 dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia que quiere el Señor, una iglesia que predica el evangelio de Dios, que guarde y predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo como está, y no niegue el nombre de Dios. Pero muchas iglesias han abandonado el evangelio de Dios, han abandonado la sana doctrina, sobre todo porque se han mezclado con fiestas paganas y con tantas herejías que han torcido la palabra para hacer mercadería. Pero hoy el Señor quiere llamar a los pastores que están haciendo eso y menos predicando el evangelio del reino, que se aparten de eso. Por eso hay que agradar a Dios. En Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, buscaré el favor de los hombres. Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Oh, Crisarra, Mashandiri, Masandiri, Mashan. Esta es la palabra que va a dar el Señor para los pastores y pastoras de toda la iglesia a nivel mundial en los 5 continentes. Dice el Señor, yo estoy molesto, pero sobre todo airado, porque yo he puesto muchos pastores y ministros de Dios y pastoras y los 5 ministerios que se han apartado de mi palabra, se han apartado de mi verdad. No están predicando mi sana doctrina, no están predicando mi evangelio, tal y como dejé escrito. Y este es uno de los mensajes que no han predicado. El precio que se paga por servirme y seguirme, dice el Señor. Hay un precio que se paga. Por eso tú tienes que estar consciente para ser vencedor en todo momento y en todo tiempo. Porque yo pruebo a mi iglesia, pruebo a los siervos, pruebo a los pastores, pruebo a los apóstoles, pruebo a los profetas, pruebo a los evangelistas, pruebo a los maestros, pruebo a toda mi iglesia. Pero dice el Señor, todos aquellos que se han apartado de mi verdad, que se han apartado de predicar mi evangelio, de mi palabra tal y como está escrito, dice el Señor, si no se arrepienten, dice el Señor, será borrado su nombre del libro de la vida, y no solamente las plagas que hablaban mi palabra vendrán sobre ti, porque tú eres responsable de esa iglesia que te encargué, porque tú eres responsable de esos ministerios que te encargué, porque cada alma entregarás cuentas, cada iglesia entregarás cuentas si eres un apóstol que yo te he enviado para abrir nuevas iglesias. Dice el Señor, volver a mí. Estéte consciente que en este tiempo de tanta apostasía estoy probando a cada siervo y a cada sierva. Si ponen la mirada y confianza en mí, dependen de mí. Dice, ya basta de poner la mirada en cosas temporales como mega iglesias donde ya no estoy. Vuelve a mí, arrepiéntete, sé salvo, entiende que hay un precio que se paga.
Yo quiero una iglesia victoriosa, una iglesia de poder, una iglesia de santidad, una iglesia que me teme y guarda mi palabra. Porque dice el Señor, es ahí donde veo cómo está hecha mi iglesia, cómo está preparada mi iglesia. Esa es una dirección que yo estoy dando a través de mi apóstol y profeta Valentín para todo aquel que debe estar consciente que yo llamé que se paga un precio, pero es para que no temas al diablo, sino para que tú sepas que en todo tiempo, en todo momento yo cuidaré de ti, así como cuidé del apóstol Pablo cuando permití tantas cosas que él vivió y padeció, pero no murió, sino tú viste que hasta el final vivió para mí y por eso él habló, vivo para Cristo y muero para Cristo. Para mí el vivir es ganancia y el morir es en Cristo. Dice el Señor, esta es la palabra que te estoy dando para que no te sorprendan las pruebas que permito, sino que avances y camines por fe, porque yo estoy contigo, dice el Señor.